Ilustrísimo señor alcalde, señores de la presidencia, conferenciante, estimados padres, queridos profesores y alumnos. Aunque ya hace unos días que iniciamos el curso escolar, hoy en presencia de todos vosotros queremos inaugurarlo oficialmente. Como se recoge en nuestro proyecto educativo, la finalidad que el colegio persigue es que vosotros, los alumnos, alcancéis la máxima formación humana y académica. Y en esta línea van dirigidos todos nuestros esfuerzos. En el aspecto más humano, queremos educaros en los valores del respeto, el esfuerzo, la responsabilidad, la solidaridad, la honestidad, la empatía, el trabajo en equipo, los valores del colegio. Todos estos valores constituyen la base de nuestro proyecto educativo y deben estar presentes no solo en nuestra actividad colegial, sino también en nuestra vida. Pero junto con ello tenemos otro objetivo irrenunciable, y es dotaros de una sólida formación académica e intelectual. Siempre ha sido necesario estar bien preparados para hacer que la vida personal y profesional sea la que uno quiere que sea. Hoy se hace absolutamente imprescindible. Y es por ello que queremos seguir poniendo a vuestra disposición un colegio que es referente en Galicia por su nivel científico, el dominio de idiomas, la formación humanística y las habilidades sociales de sus alumnos. Y en este camino seguiremos buscando la innovación como forma de dar respuesta a las nuevas necesidades educativas, formando a nuestros profesores en las más eficaces metodologías de aprendizaje y descubriendo nuevos modelos de organización que nos permitan obtener el mayor rendimiento de todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Esta es la respuesta que queremos dar a tantas familias que, a pesar de estos tiempos difíciles, siguen confiando en el colegio para que colaboremos en la educación de sus hijos. Y ya paso a presentaros a la persona que dará la conferencia inaugural del presente curso académico. Don Fernando García de Cortázar Ruiz de Aguirre nació en Bilbao, es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto y director de la Fundación Vocento. Ha dirigido más de 50 tesis doctorales defendidas en distintas universidades españolas y extranjeras y ha sido condecorado, entre otras, con la Orden del Mérito Constitucional de España, la del 2 de mayo y la de las Palmas Académicas de Francia. Su formación humanística y su sensibilidad literaria le han ayudado a acercar de forma atractiva la historia al gran público, de tal manera que muchos de sus libros se han convertido en grandes éxitos editoriales. Una curiosidad insaciable por el pasado para hacer el presente inteligible, un gran talento narrativo y un admirable dominio del arte de la síntesis dan razón de la extraordinaria difusión de su obra. Ha escrito más de 60 libros, algunos traducidos a otros idiomas y muchos de ellos repetidamente editados, consiguiendo también popularizar la historia de España mediante la prensa, el cómic y las series de televisión por él dirigidas, como la exitoria Memoria de España, el programa cultural de mayor audiencia de toda la historia de la televisión española. Tanto la historia del País Vasco como la historia de España y del mundo, o la metodología en la historia de la Iglesia, han sido objeto de la atención a lo largo de su obra y también de su tarea investigadora de este historiador que conjuga mejor que nadie el rigor científico y la capacidad de comunicación. Si de su breve historia de España se ha dicho que es el bestseller más importante de la historiografía española de los últimos años, de toda su extensa obra se ha escrito que conjuga con maestría el profundo conocimiento del pasado y el admirable dominio del arte de la síntesis. Historia del mundo actual, España 1900, biografía de España, breve historia del siglo XX, los mitos de la historia de España, los perdedores de la historia de España, Historia de España desde el arte, premiada con el Premio Nacional de Historia 2008, son algunos de sus múltiples títulos. El profesor García de Cortázar está hoy con nosotros para hablarnos de la Primera Guerra Mundial, de la que este año se celebra el centenario, como punto de partida
de las profundas transformaciones habidas en el siglo XX en el ámbito político, social y económico. Don Fernando, es para todos nosotros un honor el tenerlo hoy aquí. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, mi querido público. Un escritor del siglo XVIII decía que la memoria es que el agradecimiento es la memoria del corazón. Entonces, mi corazón tiene muchísimos casos de memoria, las suficientes para llevar en el recuerdo este acto para mí inolvidable, en el cual un prestigiosísimo colegio me invita a participar en la inauguración de algo tan importante como es un curso académico en este momento decisivo de la historia de España, que es el año 2014. Muchísimas gracias a su director por esta amable y para mí merecida invitación. Y muchas gracias a las autoridades que aquí nos acompañan, autoridades académicas, pero también autoridades políticas. Yo me suelo meter con ellos y es importante que efectivamente los políticos nos oigan también a los historiadores. Yo creo que nuestra historia no tiene que quedar reducida al ámbito de los colegios, al ámbito académico, sino que efectivamente es tan importante que debe saltar también a la calle, y por eso me he alegrado de encontrar no solo al alcalde, sino a distintos concejales de este ayuntamiento de Santiago, para mí muy querido como la ciudad. Normalmente los conferenciantes suelen hacer una exhibición de sus vínculos con la ciudad. Yo los tengo tantos que entonces ocuparía yo la conferencia, y no quiero, no solo familiares, sino desde siempre he elegido Galicia, he veraneado en Galicia, y en toda mi obra, la obra Historia de la Cultura, dedico un capítulo entero a Santiago de Compostela, en el cual yo expreso no solo el sentido de la historia de España, sino también el sentimiento de esa historia, como lo he hecho en general en todos mis libros, algunos de los cuales han sido citados aquí. Hay un foco que aquí a mí no me molesta, pero me impide ver esta parte, y no quiero que ocurra lo que le pasó a Paco Umbral. Paco Umbral es un hombre que no dio muchísimas conferencias, dio pocas conferencias, y él decía que con poco público. No es mi caso. Y entonces una vez tenía tres oyentes solo, y en un momento de la conferencia uno ya desistió de oírle, cansado, ya desistió de oírle, y entonces se escapaba de la sala. Yo no puedo ver si estas personas de aquí se me van a escapar de la sala. Efectivamente me están, yo creo, oyendo. Y entonces, muy bien, en el momento en que se escapaba, le dijo: mire, señor oyente, salga usted despacito, no meta mucho ruido, porque no sea que despierte a los dos únicos que me quedan ahí, que están dormidos. Yo espero que no sea mi caso, y para eso voy a hacer un esfuerzo de transmisión y un esfuerzo de comunicación, porque en otro caso también el mismo Paco Umbral recordaba que en un momento determinado, cuando otro oyente también se escapaba, aprovechó para decirle: por favor, despierte usted al que tiene al lado que está dormido. Y entonces él, pues, con toda justicia y toda razón, le dijo: no, despiértele usted, que es usted el que le ha dormido. No, efectivamente, pues yo no quiero dormir a nadie, sino creo que efectivamente la historia es tan importante que por eso también, y no soy corporativista, felicito al colegio por llamar a un historiador en una hora grave de España para hacer, al hilo de la reflexión sobre la Primera Guerra Mundial, un análisis de nuestro siglo. Yo voy a introducirle mi tema en general y la importancia de la historia con tres anécdotas, con tres flashes. El primer flash les lleva a ustedes a, pues diríamos, un lugar de Extremo Oriente, en el cual los dragones pues no sean muy míticos, como puede ser probablemente en alguna localidad, o muy venerados en alguna localidad china. Entonces, en un lugar de Oriente, un señor montó una escuela de cómo cazar y matar dragones. Y la escuela se le llenó de un público ávido. Un público ávido que seguía con enorme interés las clases apasionantes sobre la caza y muerte de dragones. Y un día, el alumno brillante de la primera fila,
Hoy, sin lugar a dudas, tendremos que decir, como ya lo diré en la conferencia, la alumna brillante de la primera fila, porque los expedientes académicos de las chicas son muy superiores a los de los chicos, no sé si en este colegio cómo será, pero de tal forma que en mi universidad, Universidad de Deusto, donde han estudiado también muchos gallegos, pues en la carrera más importante, que es una especie de, como igual les suena a ustedes, ICAD en Madrid, que es una especie de Business Administration, o escuela de negocios, empresariales, etcétera, hemos tenido que poner la cuota masculina, porque si no solo entraban mujeres con los expedientes que llegaban del bachiller. Hemos dicho, bueno, si no, la especie se va a extinguir, la especie académica, por lo menos que entre un 25% de caballeros. No es cuota femenina, sino cuota masculina. Entonces, efectivamente, la alumna brillante de la primera fila se levantó y le dijo, mire, señor catedrático, estamos encantados de sus clases son amenísimas, las seguimos apasionadamente, pero usted nos puede decir ¿para qué sirven sus clases de la caza y muerte de dragones si los dragones no existen? Y entonces el profesor, demostrando un cierto cinismo corporativo, le dijo, no se preocupe, porque usted cuando termine este curso irá con un diploma bajo el brazo y montará otra escuela donde a otros alumnos les explicará cómo se cazan y matan dragones. Efectivamente, pero el problema es que ya los historiadores nos han cazado y este dragoneo no sirve. ¿Qué quiere decir? Que la historia debe servir para algo, no solo para transmitir conocimientos que no compliquen, conocimientos puramente culturalistas que no tienen incidencia ni en la vida social ni en la vida política de una ciudad o de una nación. Entonces, la historia debe servir para mejorar el presente. Esta sería mi primera reflexión de este bloque y por eso todas las reflexiones que saquemos de la Primera Guerra Mundial, en cuyo centenario estamos, nos deben llevar a mejorar nuestro presente. Segunda reflexión, yo les llevo a ustedes a un lugar del sur de California y entonces a una universidad del sur de California. Dos grandes historiadores, Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz, están consultando fondos de esa universidad. Y dos alumnos de Historia de España y Literatura Española observan a los dos grandes gurús de la historia española. Estamos en los años finales de los años 50. Y entonces observa que ambos historiadores no se ayudan, se dan la espalda, apenas se dirigen la palabra. Y entonces el listillo, no el listo de los alumnos, dijo, no, esos están enfrentados por la guerra civil. Una especie de solución fácil a un enfrentamiento entre historiadores. Y a ello respondió el listo, no están enfrentados por la guerra civil. Ambos eran republicanos, ambos eran liberales, ambos eran exiliados. Dijo, no están enfrentados por la guerra civil, están enfrentados por la Edad Media. El problema es que en España también nos enfrentamos por la Edad Media, nos enfrentamos por distintas ideas de la Edad Media y por distintas ideas de los godos. Piensen ustedes en un anteproyecto del Estatuto Gallego en el cual también se hablaba de esa historia, no sé si mítica o no mítica, pero que nos llevaba a siglos y siglos anterior a las primeras constituciones del mundo moderno. Entonces, en España nos peleamos también. La historia está muy presente porque el presente la manipula. Veamos las concepciones en los nacionalismos donde cuando no existe una historia singular, una historia propia, la historia se manipula, la historia se hace converger con los intereses políticos de los grupos que la manipulan. Y tercera reflexión, antes de empezar ya directamente sobre lo que quiero hablar, primer centenario de la Guerra Civil, yo les llevo a ustedes, ahora les llevo a la Catedral de Ámsterdam. Y entonces, como no van a poder ir ustedes ir a la Catedral de Ámsterdam, pueden ustedes consultar pues, una revista del corazón. Pues no sé, quizá la más prestigiosa es Hola. Entonces, no quiero hacerle propaganda, pero es la que más me suena, en su versión inglesa también de Hello, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes ven esta publicación el año 2001, en febrero de 2001, y ven cómo en ese día se están casando en la Catedral de Ámsterdam el actual rey Guillermo de Orange-Nassau con
la Cenicienta porteña de cara de hogaza y apellido vasco, española ella, Máxima Zorreguieta, que pues, es el sueño de la Cenicienta. De repente está a punto de convertirse en princesa europea. Entonces, Máxima Zorreguieta ha escuchado con emoción, pero con serenidad, y en su rostro de hogaza no se ha notado ninguna transformación, ha escuchado a Händel, a Vivaldi, ha escuchado a Mozart, y no ha pasado nada. Pero en un momento determinado de la ceremonia suena el bandoneón, y el bandoneón interpreta la bellísima canción de Astor Piazzolla, Adiós Nonino. Y entonces el bello rostro de hogaza de la princesa novata, ya es princesa porque le haya dicho el sí a su novio, se llena de lágrimas. Sí, en el musical Evita decimos Don't cry for me, Argentina, no llores por mí, Argentina. Ella llora por Argentina, efectivamente, porque en ese momento tan importante de su vida, la presencia de su país, convertido en música de este bellísimo tango, Adiós Nonino, pues le hace emocionarse y le hace llorar. Eso también diría yo que debía ocurrir en España, a no ser que efectivamente determinadas actitudes nos han hecho que no nos emocionemos ante las determinadas realidades de la sociedad española y de la historia de España y de la música de España. Pero en general, como digo, la afirmación nacional, ya a partir del siglo XIX, es más importante que la afirmación de que uno es médico, farmacéutico, cura o soldado. Es decir, a partir del siglo XIX, cuando ya brotan las naciones que van a tener su explosión y su enfrentamiento en el siglo XX, la afirmación de pertenecer a una nación es de señas de identidad muchas veces superiores a las de la propia profesión, algunas de ellas ya mencionadas. Y ustedes me querrán preguntar, ¿y qué quiere saber o decir todo esto en una reflexión en el primer centenario de la guerra mundial? En primer lugar, que la historia, y veo aquí alumnos brillantes de la Facultad de Santiago de Historia, que la historia sirve para algo. Debe servir no para trasladar única y exclusivamente los conocimientos, aquí mis alumnos sepan eso, sino efectivamente para hacerlos vivos en el presente. La historia debe servir para cambiar y para mejorar el presente. Si ustedes recuerdan, en 1989, cuando también lo vamos a mencionar aquí, cuando se quiebra el muro de Berlín y finaliza lo que Hobsbawm llamaría el siglo corto, un siglo que ha nacido en 1914 con la Primera Guerra Mundial y termina en 1989 con la autoderrota del socialismo real, entonces en ese momento se entonan los brindis de que ha muerto ya el socialismo real, no intentemos más cambios. Y Francis Fukuyama, un américo-japonés empleado de la Secretaría de Estado americana, escribe ese primer artículo que lo prodiga por todas las redacciones de los periódicos diciendo el final de la historia, preguntándoselo, y luego lo afirmó en un libro posterior. Yo le contesté a Francis Fukuyama que no era el final de la historia, porque un grupo pequeño, 200 millones de habitantes, frente a los 6.000 o 7.000 que poblarán el siglo XXI del mundo, pues habían cambiado de régimen, han cambiado y pasaban al mundo ya burgués, occidental, de estructuras capitalistas, etc. Pero que había que mirar a otras partes del mundo y que él mismo podía mirar ese patio de vecindad de los americanos, la América irredenta o determinadas regiones que están esperando del cambio que la historia va a producir para mejorar. La historia no ha terminado, la historia no puede terminar porque efectivamente todavía hay mucho que mejorar en el mundo. Y por mucho que Francis Fukuyama estaba animando a que nadie intentara hacer ningún tipo de cambio, no vivimos en el mejor de los mundos posibles. Efectivamente, no vivimos en el mejor de los mundos posibles y es necesario, por una parte, como el propio director ha insistido, en la campaña y el labor de la educación, y en este sentido la historia nos puede transmitir ese ejemplo de una sociedad que ha cambiado, un ejemplo de una sociedad que ha evolucionado, el ejemplo de una sociedad en la que ha habido ganadores y ha habido perdedores,
perdedores que fueron igual perdedores de su presente. Yo escribí el libro Los perdedores de la historia de España, desde Roma hasta las víctimas de ETA, que fueron perdedores de su presente, pero probablemente ganadores del futuro. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se adelantaron a su tiempo, porque si en una época fueron marginados, ¿cómo un pintor no va a ser marginado si le toca convivir con Goya? Pues a la fuerza, Pared y Alcázar, que es un magnífico pintor, pues fue desconocido porque Goya inundaba todo el escenario de la pintura contemporánea, de la pintura del siglo XIX. Pues efectivamente, quiere decir esto que todos esperamos de la historia ese cambio que nosotros vemos ya intentar hacerlo desde un punto de vista cruel, desde el punto de vista menos político, que es por las armas y que es a partir de 1914, en cuyo centenario estamos. Churchill dijo que los Balcanes tienen mucho más historia de la que pueden digerir, pero no solo la producen, sino que la viven, la invierten, la convierten en constante casus bélico. Yo puedo decir que un exceso de hormona épica acompaña desde hace un siglo ese sitio de la historia y de la geografía europea. Los gobiernos europeos, voy a pasar enseguida porque van a tener ustedes un curso sobre la Primera Guerra Mundial, se buscaron con el pretexto del polvorín balcánico, pero sus diferencias eran mucho más anchas y eran mucho más profundas. Alemania quería expandirse, Austria-Hungría quería frenar al Imperio ruso y la Entente franco-británica, lo que quería, con mucho más sentido mercantil, comercial, quería dejar abiertos los obstáculos que le llevaban al gran comercio con Oriente. El atentado de Sarajevo, que se da como un poco el arranque de la Primera Guerra Mundial, en el que murieron, como saben ustedes, el archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, y su esposa, y podía haberse contabilizado como uno de los grandes magnicidios que también inundan la historia del siglo XX, un magnicidio más en la historia de Europa. Pero, sin embargo, terminó desencadenando un conflicto madurado en años anteriores, cuyo resultado, quedémonos con esos, más que con el desarrollo de las batallas, etcétera, cuyo resultado va a ser la aparición de la URSS, tan importante a lo largo del siglo XX, y también el protagonismo de los Estados Unidos. Por eso, en estos momentos, más allá de hacer una reflexión sobre la guerra, vamos a hacer la reflexión sobre el siglo que nace, el siglo XX, que algunos de ustedes ni han vivido, porque claro, aquí habrá alumnos que tengan 13 o 12 años, efectivamente, pero que para ustedes es historia, pero para que nosotros es un presente y es un pasado, ¿no? El propio San Agustín, yo siempre suelo decir, y aquí también sé que me escuchan profesores de literatura, yo siempre suelo decir, aunque mis colegas historiadores me puedan criticar, que el valor de la literatura como valor de referencia a veces es mucho más importante que el valor de la historia. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que siempre, de verdad, créanme ustedes, siempre habrá que leer a Platón, siempre habrá que leer a San Agustín, siempre habrá que leer a ese gran poeta europeo y poeta de la cristiandad, Dante, siempre habrá que leer la chanson de Roland, siempre habrá que leer el poema del Mio Cid, habrá que leer a Goethe, a Cervantes, a Shakespeare, siempre habrá que leer a Galdós, o siempre habrá que leer a Clarín. Es decir, porque nos sirven para tocar y para ver el latido y el pulso de una sociedad en un determinado momento. Pues San Agustín, que siempre habrá que leerlo, lean ustedes las Confesiones cuando estén en tiempo, es decir, tampoco hay que leer antes de tiempo las obras porque si no pueden caer, diríamos, en desgracia de los que las han leído. Nos tienen que dar en los colegios y en las instituciones universitarias y educativas los libros en su tiempo, no vaya a ser que nos indigestemos. Es decir, a un niño no se le puede dar Cervantes con 11 años,
sino habrá que esperar a que pueda digerirlo y leerlo con gusto. San Agustín decía que el tiempo es un triple presente. El presente, en tanto lo experimentamos, el pasado como memoria presente, el momento en que yo pienso en el pasado y lo recuerdo, lo estoy haciendo mi presente, y el futuro también como expectativa presente. Por eso, este análisis del siglo que me ofrece la evocación de la Primera Guerra Mundial, creo que es también pasado, pero en buena medida es presente, porque todavía estamos viviendo de determinados acontecimientos que se vivieron en ese siglo y que también están preparando el siglo XXI. Por un lado, hay que decir que el siglo XX es un siglo de grandes paradojas. Es un puchero hirviendo de asaltos y violencias. Es un siglo de contradicciones, de horror y de esperanza, de grito y de silencio. Si Munch pudo dar la imagen del siglo con esa obra cumbre de su pintura, El grito, siempre para hacer historia, también lo digo, hay que hacerla del lado del arte y del lado, sobre todo que en una ciudad como Santiago realmente ustedes lo tienen mucho más cómodo, ¿no? Tienen que hacer historia besando las piedras y palpándolas y amándolas, ¿no? Y también, como no, como he dicho antes, de la literatura. Entonces, este siglo paradoja, al comienzo del siglo era claro que mandaba Europa en el mundo. Al clausurarlo, ¿quién es el que manda en el mundo? El que manda es Estados Unidos. Durante el siglo XIX, la sociedad se había dividido, sobre todo después del golpe de Marx, en burgueses y proletarios, que, como dice la Internacional Socialista, el canto de la Internacional, que se apiñaban afanosamente con cantos y afiliaciones, diríamos, un poco remedando el himno de la Internacional para la lucha final. Durante el siglo XX hay gente que no quiere que se le considere ni burgués ni proletario y nacen otras categorías, muchas veces también fruto de algo que es producto del siglo XX, que es el estado del bienestar. Hay una sociedad desarrollada que no quiere vivir del conflicto de burgueses y proletarios y que va a formar lo que se llama el estado del bienestar, que en buena parte nosotros nos movemos en él. Un estado que te ofrece, bueno, ya con los eslóganes de cuando se crea, de asistencia médica, de educación, de subsidio de paro, de gastos de enfermedad. El Estado se ocupaba de sus ciudadanos, como se decía en el eslogan, desde la cuna hasta la tumba. Es un proyecto que se va a convertir en símbolo de la nueva Europa, por el que suspiraban los americanos, con el que soñaba la humanidad y que los fascistas decían haber sido ellos los primeros en inventarlo. A lo largo del siglo XX vamos a vivir dos grandes crisis. Algunos de ustedes han podido vivir ya, ciertos profesores, la segunda de la que hablo. La primera ustedes la conocen fundamentalmente por el cine y también por la literatura, que es la gran crisis del año 29, que tuvo su epicentro en Estados Unidos, la gran crisis de 1929, pero inmediatamente va a irradiar a otros sitios y en Europa y en España pues llega prácticamente, se enfrenta y topa con el año 1932-33, con la Segunda República. También a la hora de valorar el fracaso de la Segunda República hay que considerar este aspecto de una república sitiada por la gran crisis que había emanado de Estados Unidos en 1929. La otra gran crisis a la cual me refiero, que muchos ya la hemos vivido, pues es un poco la de 1970 y tantas, la de la crisis del petróleo, que lo que va a suponer también es una especie de redimensionamiento de las plantillas y en las que muchas veces el obrero va a ser sustituido por la máquina, va a ser sustituido por el ordenador. Entonces, y ahora ya estamos en el siglo XXI, realmente la crisis que nos afecta ahora, como yo he dicho en multitud de artículos míos, es una crisis no solo de una dureza económica grande, sino probablemente es una crisis de principios, de convicciones, que nos obliga también
a tratar de encontrar las soluciones a esa crisis, no solo en el terreno de los balances económicos, sino también en el terreno de la quiebra de la ideología, de la quiebra de las convicciones, en el terreno un poco de la vulnerabilidad de nuestros principios. Por otro lado, en este siglo XX que yo tengo, lógicamente, que hacer este repaso en el tiempo que se me ha asignado, y no es por halagar a mi público femenino, que entiendo yo que en este colegio estará al 50%, no en otras manifestaciones culturales. Quiero decir que, para mi entender, la mujer es el hecho social más relevante del siglo XX, en el que el machismo se vuelve cada día más clandestino y se ve obligado a hablar en voz baja. Yo, que he llevado escolta policial durante 12 años por escribir, pues me acuerdo que mis escoltas de la Policía Nacional, cuando uno de ellos decía a una mujer, que probablemente conduce mejor o peor que los hombres, o no sé, pues le decía, tenías que ser mujer, el otro escolta le decía, oye, te voy a denunciar por el Código de Derecho Penal, eso está castigado. Efectivamente, yo lo que quiero decir es que las mujeres son el gran fenómeno cultural. Todos los que organizamos conferencias vivimos de las mujeres. Vivimos de las mujeres porque toda conferencia tiene un público que se dividiría, un 70% de mujeres y un 30% de hombres. Van ustedes a ver museos, siempre hay muchísimas más mujeres, siempre con algún guía que les informa de la última exposición del Greco y su influencia en otros pintores, muchísimos más que hombres. Creo que, y tengo que citar otra vez a Umbral, yo critiqué, Umbral, por si no saben ustedes, es el inventor del término maruja, para diseñar el tipo de mujer puramente desocupada, que habla de trapos, que solo se preocupa por las labores domésticas o por el cuidado de los niños, etcétera, etcétera. Y entonces creo que fue injusto con la mujer. Yo suelo decir que los marujos somos los hombres, porque normalmente estamos mucho más preocupados de la bota del jugador del Milan, del Barça o del Madrid, que de actos culturales, etcétera. El Círculo de Lectores, que tiene esas estadísticas, lógicamente, porque vive de eso, de los encargos de libros, dice que un 66%, 64, 65% de compradores son compradoras. Y como saben ustedes, las mujeres son compradoras normalmente de novelas, frente al hombre que busca más el ensayo. De tal forma que yo, que he escrito una novela precisamente ambientada en la Primera Guerra Mundial, Tu rostro con la marea, yo no atendí las voces de la editorial que me decía que era importante meter personajes femeninos porque, en definitiva, las mujeres iban a ser las que iban a comprar la novela. Pues mira, yo, lo que sea, me arriesgo a que no compren. Hay 2 o 3 personajes femeninos, pero ciertamente quizá el más importante es masculino. Por eso digo, es importante porque las mujeres son mayoría demográfica en casi todas las pirámides de la población y tienen, pues no sé, muchísimas esperanza de vida que los hombres en las naciones de bienestar. Y como no podía ser de otra forma, cuando nació el primer bebé probeta, en 1978, fue una niña rubia de ojos azules. ¿Por qué insisto en este tema? Porque en estos años se produce la verdadera liberación de la mujer. Se libera de su propio cuerpo mediante la píldora, mediante determinados aspectos contraconceptivos y también mediante su trabajo, mediante la adquisición de un dinero que le hace, diríamos, libre respecto de las imposiciones o no imposiciones de su marido. En este siglo XX, quizás, y ahora que lo vemos rápidamente, quizá la mayor prueba que debemos afrontar el género humano es encontrar soluciones eficaces que liberen la mitad del planeta de la tortura de la malnutrición, que liberen la mitad del planeta de la tortura del hambre, del agotamiento de los recursos, de la inmigración obligada o de la muerte antes de tiempo. Bartolomé de las Casas
en su libro La destrucción de las Indias, está en el origen, como saben ustedes, de la leyenda negra, pero él decía que los indios estaban destinados a morir antes de tiempo. Yo también emplearía ese término para decir que una buena parte de la humanidad está condenada a morir antes de tiempo por la mala distribución de la riqueza, que también ha sido obra del siglo XX. Y al estrenar este siglo XX, que nos lleva a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda, como vemos y veremos, la Tierra era un planeta de aldeanos, es decir, la humanidad inauguró Centuria como una sociedad campesina y va a cerrar el siglo XX con una sociedad urbana, sobre todo en los países del mundo del desarrollo. Por otro lado, si el siglo XX es el siglo de las grandes concentraciones de masas, si el siglo XX es el siglo de las masas, también podemos decir que el siglo XX es el siglo de las ideologías. ¿Por qué? Porque las masas necesitan ese alimento, necesitan de una ideología para vivir. Es decir, las multitudes campesinas que se escaparon de las ciudades, los millones de migrantes vomitados por el hambre sobre ciudades desconocidas, tenían necesidad de llenar su vacío y tenían necesidad de llenar su desarraigo. Y lo van a llenar con ideología o lo van a llenar con populismo. Y fácilmente caerán víctimas de profetas totalitarios, fácilmente caerán víctimas de talibanes fanatizados. Se va a producir esa fractura de la razón en ese ambiente de populismo de las grandes ciudades, de las grandes masas y de los grandes profetas del populismo europeo y mundial. Quizás esa reflexión también lo podemos ver ahora en el caso de Francia, en el caso de España y sobre todo en el caso de Iberoamérica, movimientos populistas que en buena medida van contra el sistema que más ha funcionado en Europa, el de la democracia representativa, liberal, y se tratan de encontrar fórmulas frente a lo que decía Churchill, que la democracia era el menos malo de los sistemas inventados de representación política. Por otro lado, este siglo XX es importante porque es el siglo de las... Si el siglo XIX fue el siglo de las afirmaciones de los nacionalismos como ideología, el siglo XX es el siglo de las naciones. ¿Por qué? Porque buena parte de las naciones que ahora contemplamos se han formado en el siglo XX. Podemos pensar que apenas existían una treintena de estados independientes a comienzos del siglo XX. Hoy, al final del siglo XX, son más de 200. Nacidos en esos espacios abiertos que van a dejar los viejos imperios y que van a dejar las colonias. Ese mundo que ahora también está muy vivo, el mundo de las naciones que quieren llevar adelante su destino como naciones, bueno, pues es un mundo también típico del siglo XX, que tuvo ideologías que por un lado la empujaron, como los fascismos, que nacen como consecuencia también de la Primera Guerra Mundial, de esos que piensan que sus países perdedores les han tratado mal y quieren montar una especie de paraíso en los años siguientes a través de esta ideología que va a tener profetas como Mussolini o Hitler, que también nos van a llevar a la Segunda Guerra Mundial, que en buena medida es una prolongación de la primera. La segunda no se entiende sin esta Primera Guerra Mundial o sin el mal arreglo que supuso la Primera Guerra Mundial en el mapa y en la geopolítica europea. Por otro lado, también hay que decir que una lección que se ve en el siglo XX es que muchas veces este populismo de que he hablado y que puede tener ejemplo en el caudillismo de Evo Morales o de Hugo Chávez, nos advierten también que a veces la frustración y la indignación por las desigualdades sociales pueden cuajar en candidatos a tiranos que alcanzan el poder
y organizan un escenario ante el cual el pueblo auténtico puede quedarse sin recambio. Asistimos muchas veces a ese fenómeno, esa inversión que transforma a los oprimidos, una vez llegados al poder, los transforma inmediatamente en dictadores, los transforma de proletarios en tiranos, a los colonizados los transforma en nuevos amos. Y si ustedes ven, y tenemos manifestaciones continuas de esos parecen que están mucho más conectados con el pueblo que los demás y continuamente hacen alusión, el pueblo quiere, el pueblo condena las castas, el pueblo condena la organización actual de partidos políticos, pero ¿qué pasa? Estos señores están mucho más conectados con el pueblo que los demás, que los evaluadores de opinión, que los políticos que toman el pulso, etcétera, etcétera, etcétera. Como contrapunto, diríamos, hay una humanidad que ha perdido en el siglo XX, y como he dicho antes, el siglo XX es el gran siglo americano. El siglo americano que se va a encontrar con problemas tan graves como la del racismo, que va a intentar resolver con fenómenos tan admirables y con personajes tan admirables que forman también parte del santoral laico como Luther King, que tuvo ese sueño, efectivamente, ese sueño de la igualdad entre el blanco y el negro, que a nuestra sociedad nos parece algo pues, fácilmente asumible y nada extraordinario, pero que en la vieja sociedad racista americana suponía efectivamente un adelanto. Por otro lado, no quedaría, y tengo que mirar el reloj, no quedaría completo mi análisis del siglo XX, sino después de hablar de estos fascismos que van a tener como ejemplo a Hitler y a Mussolini, también hay que decir que desde 1917 el mundo soviético es toda una antología de ensayos sociales, de propuestas universales, de gigantismo económico y por fin, 1989, crisis de un experimento. Lo llamativo es el uso de la violencia en este mundo. Violencia legitimada por los grandes teóricos, desde Lenin, Trotsky, ha pasado por poetas como Luis Aragón, que decía que efectivamente los ojos de esta transformación son los ojos de la violencia. Cuentan que Stalin dijo una vez que mientras una muerte es una tragedia, 1 millón de muertes es simple estadística. No tenían razón, no tenía razón. Él, ni cuantos un día, y fueron muchos, habría que recordarlo ahora, adularon a ese educador, con comillas, de la humanidad, cuantos en años anteriores le adularon y ensalzaron, textual, como se decía, la obra más grande hecha en el mundo. Por ejemplo, Alberti, el gran poeta español Alberti, decía que sin Stalin ni siquiera el sol podía brillar como brillaba. Fíjense ustedes qué barbaridad. Efectivamente, había que decirle que como mínimo 1 millón de muertos es ciertamente 1 millón de tragedias. Y no me meto ya en ese mundo ya estudiado del Gulag, etcétera, que también nace de ese intento utópico de llegar a ese mundo ideal que pasa, como ellos mismos decían, por el ejercicio cruento, el ejercicio tremendo de la violencia. Y efectivamente nos llegamos a la quiebra, ese muro de Berlín que se desploma como expresión de la autoderrota del socialismo real y de la quiebra de la URSS, y al mismo tiempo como el liderazgo de la revolución pasa al modelo chino, a este gran país que va a tener ese modelo en el modelo maoísta. Este mundo en el cual, como he dicho antes, muchas veces nos hemos enfrentado, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, 200 guerras probablemente regionales, locales, muchas veces por la defensa de una idea de nación que se quiere imponer a los demás. Es decir, la idea de nación, ya desde la Revolución Francesa, muchas veces pidió sacrificios humanos. Cuando no es la nación liberal, sino es la nación mítica, la nación romántica, muchas veces se ha enfrentado en el terreno de la batalla y no en el terreno de las ideas, y realmente ha supuesto una especie de gran rociado de sangre
para esta humanidad que, como digo, busca, cómo no decirlo, pues lo mejor para ellos. Y efectivamente, sí, en los Balcanes se ha producido tantas veces ese desastre, los Auschwitz, los Gulag, etcétera, nos están diciendo que una sociedad que hace pocos años se pensaba que podía ser una sociedad basada en el bienestar, en el desarrollo, en la tolerancia, va a llegar un momento en que enloquecida está buscando la sangre para alimentar el flujo de la historia. Nosotros que creemos en que la historia no debe precipitar cadáveres, sino que lo que debe precipitar es ideas, y que las ideas, y lo digo yo desde el País Vasco, han surgido para defender su validez y no para enfrentarse los que portan unas ideas u otras. Efectivamente, tenemos que poner una mala nota quizás al siglo XX, porque nos ha dado malísimos ejemplos ya desde el primer momento de la Primera Guerra Mundial que nosotros ahora conmemoramos. Y en este momento en que yo debo despedirme, puesto que se acerca la hora para mí fatídica de las 6:10, en la cual debo despedirme de ustedes, yo debo invitarles efectivamente a pensar que vivimos en un mundo, efectivamente, con esos tópicos que hablamos, globalizado, etcétera, pero a su vez que está empujado desde determinados movimientos fanatizadores que convendría denunciar. Por un lado, el fanatismo del mundo teocrático del Islam, por otro lado, el mundo fanático de las ideologías ultranacionalistas no liberales, que efectivamente nos han llevado a dos enfrentamientos mundiales y, como he dicho antes, a 200 largos enfrentamientos tribales, regionales, locales. Si Camus decía que el siglo XX fue el siglo del miedo, nosotros tenemos que hacer que el siglo XXI no sea así, sino que efectivamente sea un siglo en el que nosotros nos apoyemos claramente en la razón, una razón en la que la propia historia de España nos ha dado maravillosos ejemplos, un siglo XVI en los que la gran escuela del pensamiento recio, del pensamiento de Salamanca, que produce genios del mundo del derecho y del mundo de las relaciones políticas como Vitoria, como Suárez, como Mariana, etcétera, etcétera, que nos están diciendo que efectivamente que hay que encontrar la razón del otro. Y si Rosa de Luxemburgo, desde otra ideología en el siglo XX, puede decir que mi libertad es la libertad de los demás, y si alguien no es libre, yo tampoco seré libre, yo también creo que en este momento debemos también apoyar esa idea del imperio de la razón, el imperio de la tolerancia, el imperio de algo que nos haga más libres, como es la educación. Uno de los genios que creo, tristemente, ustedes me dirán, que no existe en el bachiller, y en nuestro bachiller sí existía, que era Gracián, que ha tenido un gran desarrollo en sus traducciones en el mundo norteamericano. Él decía que mundo sin información, mundo a oscuras. Nosotros y ustedes han nacido en un mundo de la información, han nacido en un mundo que necesita ser alimentado continuamente por la información y que ustedes deben exigir. Pero al mismo tiempo, si comenzamos la lección sobre el siglo XX diciendo que es un siglo paradoja, también al mismo tiempo que decimos que tenemos todas las posibilidades para estar informados, al mismo tiempo tendremos que reconocer que también sobre nosotros gravita la amenaza de estar desinformados. ¿Por qué? Por ese trust de grandes empresas, digamos, de los medios de comunicación, que a veces están evitando que nosotros seamos informados para que seamos más críticos. Recuerden ustedes, siempre hay casos también en la historia de España que nos pueden ayudar, cuando en torno a la gran revolución de 1808, la francesada, la guerra de independencia, las Cortes de Cádiz, se trató de valorar y de juzgar lo que había hecho Godoy, el arbitrismo de Godoy, lo que había hecho, el hacer lo que quisiera Godoy. Se dijo en las Cortes de Cádiz, se dijo, si hubiera habido una libertad de prensa,
Godoy no hubiera podido hacer lo que hizo impunemente. Efectivamente, necesitamos estar informados, pero necesitamos estar a veces no sobreinformados. Si yo en un artículo sobre el tema catalán, dando ideas a Rajoy o a los políticos, y aquí hay uno que le puede representar, el alcalde de esta ciudad, yo decía que frente al derecho de decidir, yo diría el derecho a no elegir. O sea, yo tengo el derecho a no tener que elegir. Es decir, si ustedes me dicen la bolsa o la vida, yo tengo el derecho a decir, mire, ni la bolsa ni la vida. Pues también eso yo creo que es una reflexión frente a los eslogans de la democracia que a veces suponen un claro atentado a la democracia. Efectivamente, debo terminar porque las 6:10 están ahí presentes. Y a mí, como creo que debemos vivir literariamente, no como decían los fascistas, pericolosamente, yo creo que vivimos artísticamente y ustedes tienen la suerte de de vivir en esta maravillosa ciudad, que es como a un señor que ha nacido en Florencia, pues hay que exigirle más. A ustedes que han nacido en Santiago hay que exigirles muchísima más sensibilidad histórica y sensibilidad artística. Entonces yo quiero despedirme de ustedes con una frase del poema del mío Cid, cuando decía: apriesa cantan los gallos y quieren quebrar albores, que García Lorca tradujo: las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora. Esta maravillosa metáfora. Entonces yo también quiero despedirme de ustedes pensando en la aurora de mis alumnos, esa aurora que espero que sea el mundo al cual ustedes van a proyectar sus conocimientos y el mundo que les va a enriquecer con la práctica de los suyos, ese mundo que ya les saluda en esta inauguración de curso, que espero que no sea este mundo en buena medida triste de nuestra gran crisis de 1907, 1913, 14, sino que sea un mundo en el que ustedes puedan fácilmente y libremente desempeñar sus vocaciones y efectivamente servir, como he dicho desde el comienzo, que debe servir la historia para cambiar el mundo, pero siempre en el sentido de cambio y mejora. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor García de Cortázar, por su conferencia. Yo no sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención. Quizás estamos un poquito mal de tiempo, pero si hay alguien que tenga interés, pues le escuchamos. A ver, algún alumno de los que me ha aplaudido, nada más entrar, bueno, aplaudiría igual al alcalde. Yo, que soy un poco vanidoso, he creído que el aplauso era para mí, pero igual era por el alcalde, ¿no? No, bueno, habrá que preguntárselo a ellos. Bueno, entonces, alguno de mis alumnos, Unamuno decía que lo que le faltaba a él era público en la época del 98. A mí, ciertamente, no me falta que a las 5 de la tarde estemos aquí hablando de historia, no deja de ser admirable. Y entonces, y además que lo han escuchado ustedes como si fuera en la Capilla Sixtina ante la elección del Papa, es decir, con un silencio sagrado casi. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo. Tiene la palabra el alcalde de Santiago para inaugurar este curso 2014-2015. Pois moitas grazas, boas tardes ao director do colexio, ao equipo directivo, aos compañeros de mesa, aos profesores, por suposto aos alumnos, os pais e as nais. En primer lugar, dar las gracias al profesor Fernando García de Cortázar por su conferencia, por su visión de ese siglo XX tan apasionante y tan intenso de nuestra historia. Y en todo caso, na miña condición de alcalde, tócame pechar este acto e dar formalmente por iniciado o curso escolar. Por lo tanto, vou ser breve, como corresponde en un acto que tivo como protagonista único e importante o propio conferenciante. Agradezo ao Colexio Peleteiro a súa invitación nesta cidade, unha cidade cunha universidade máis que centenaria. É certo que temos moitos centros de ensino, moitos centros e vós
pero sin dúbida o Colexio Peleteiro é un referente de toda Galicia e, por que non decirlo, de toda España, incluso de Europa. Por lo tanto, é un verdadeiro privilexio poder estar presidindo este acto. Despois do agradecemento, únicamente toca o turno, humildemente o digo, dos consellos. E co permiso dos pais e das nais vou dar algún consello, porque creo que por idade e por condición creo que estou na condición de trasladar algúns consellos. En primeiro lugar, aproveitarei para trasladar o que considero que é máis importante. Aproveitade o curso para, creo que é o principal, que é o traballo, o estudo. E o traballo e o estudo non significa deixar de facer outras cosas, pero que temos, na miña opinión, e tedes que priorizar e actuar con responsabilidade. O primeiro nesta vida é a obriga, e logo, é certo, tamén a diversión, pero o día, a semana, os meses e o curso, sin dúbida, son longos. É posible facer todo e de todo, e tamén con todos, pero o importante, o imprescindible, na miña opinión, é dedicar o tempo necesario para a educación e a preparación. A nosa preparación é o noso principal patrimonio. Por lo tanto, dedicar o tempo á vosa preparación e aproveitade o resto do tempo para disfrutar e tamén para facer coñecementos. Os coñecementos e as relacións son tamén imprescindibles nesta vida que nos toca vivir. En todo caso, como hoxe o que toca é dar un bo consello, e como este é un centro escolar que está situado na cidade de Santiago, simplemente vou rematar a miña intervención cunha frase que non é original. É unha inscripción que está na escaleira de entrada do noso concello, do Pazo de Rasoi. Vivir como si hubieseis de morir esta noche. Trabajar como si hubiésemos de vivir eternamente en este mundo. Que tengáis un buen curso.